¿Qué es el sonido? Acabamos de escuchar una obra maravillosa, pero uno podría preguntarse, ¿qué es el fenómeno desde el punto de vista físico que ha ocurrido? En este caso, desde el piano hacia el oído de ustedes y luego, bueno, hacia la mente y el alma, ¿no? El sonido es una onda. Y una onda es algo difícil de definir para un profesor de física en general. Es un concepto que uno lo ha escuchado y lo ha usado en la vida cotidiana, pero definirlo desde el punto de vista científico es sutil. Una onda, yo diría, es una perturbación que se propaga y que no transporta materia, pero transporta algo, transporta energía de un punto al otro. Por ejemplo, algo que han visto mucho, esta es la vereda de mi casa cuando se inunda, cuando llueve, ahora ya la arreglamos, pero tengo varias fotos que documentan los charcos que había cuando llueve. Cae una gota de agua a la superficie de otro modo imperturbada y horizontal del agua. Cuando cae la gota genera los proverbiales círculos concéntricos que se expanden y se propagan, pero el agua no se mueve hacia afuera, lo que se propaga es la perturbación. Del mismo modo que cuando uno está en la playa, siente o ve las olas que vienen hacia la costa, constantemente hacia la costa, hacia el viento sopla hacia la costa, pero la playa no se inunda. Lo que se está propagando hacia la costa es la perturbación. Y el fenómeno sonoro no es otra cosa que eso, ¿no? Son perturbaciones del silencio, que el silencio sería esta habitación con todos los puntos del aire a la misma presión. La presión, ¿se acuerdan? Yo comprimo un globo, aumento la presión, si lo expando, baja la presión. Ahora, hay dos tipos de sonidos que vamos a visitar hoy. Ya hemos visitado los sonidos musicales de Beethoven. El sonido musical y el ruido, que son dos conceptos de cierta forma arbitrarios, porque ¿por qué una cosa es ruido y por qué otra cosa es sonido musical? Que en el fondo, ¿qué hay detrás de la música, ¿no? Los sonidos que llamamos musicales o históricamente hemos llamado musicales son los que tienen que ver con este fenómeno. Yo dije que la onda es una perturbación de la presión del aire, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un dibujito, una caricatura de un diapasón que se mueve. Cuando uno aprieta el diapasón está, si bien es invisible, vibrando muy rápido, ¿no? 400 veces por segundo en algunos casos. Y en cada una de esas vibraciones comprime el aire que está al lado, lo expande, lo comprime, lo expande, y esa compresión se propaga como un dominó, ¿no? Cuando esa propagación de compresiones y expansiones es regular en el tiempo, es decir, hay una acá, otra acá y otra acá, espacios regulares, llegan al oído a intervalos de tiempo regulares. Y el oído tiene un manómetro microscópico que si uno mirara la flechita de presión que llega al oído, haría una flechita que está haciendo 440 veces por segundo, y esa señal llega al cerebro y el cerebro la interpreta como cierto tono que tiene que ver con cuán rápido está vibrando. Si esto si la aguja está haciendo menos veces por segundo, y si está haciendo muy rápido sería un sonido más agudo. Pero ustedes, el agudo o lo grave, de vuelta, tiene que ver con esa frecuencia de repetición en el tiempo, que a su vez también tiene una frecuencia de repetición en el espacio, ¿no? Así que el sonido musical, de mismo modo que los cristales son repeticiones periódicas en el espacio, los sonidos musicales son repeticiones periódicas en el tiempo, ¿no? Me gusta decir que la música es una especie de cristal de tiempo, ¿no? Por otro lado está el ruido, o el así llamado ruido, digamos, que son sonidos que no tienen esa repetición periódica en el tiempo, ¿no? ¿Por qué distinguimos uno respecto del otro? ¿Por qué le damos un valor cualitativo a uno respecto del otro? Yo creo que tiene que ver con un motivo evolutivo. Es decir, en la naturaleza, en un paisaje, los sonidos que escuchamos son el viento en las hojas, escuchamos el trueno, escuchamos el ruido de las olas del mar, que son sonidos de alguna manera, ¿no? Mientras que el sonido musical lo escuchamos muy poco, salvo cuando, por ejemplo, llora un bebé. Ese es un sonido que tiene un tono definido. Yo creo que ahí está la génesis de la música, en el hecho de que hemos evolucionado a distinguir los sonidos que tienen un tono porque el llanto tiene un tono. Ese es el origen de la música. Y después siguen, por cierto, todas las complicaciones. ¿Y por qué no llamar música al sonido
del viento en un árbol. Yo hasta me tomo el trabajo de escuchar, hay ciertos árboles que tienen distintos ruidos, que tienen distintas melodías, diría yo, como melodías blancas. Los cipreses suenan de una manera porque las hojas vibran de otra, los pinos no suenan tanto porque las hojas no se mueven, etc. Es decir, que hay una diferencia ya expresable en términos de periodicidades, y cuando uno define periodicidades ya está invocando la matemática, ¿no? Que el sonido musical tiene que ver con algo que está vibrando, que se está repitiendo en el tiempo, y hay muchísimas maneras de vibrar, pero la vibración más sencilla y que está en todos lados en la naturaleza, la vibración de la cuerda de un instrumento, no sé si alcanzan a escucharla, la vibración del columpio, la vibración de un resorte, tiene una peculiaridad, que es que si uno la observa y la describe en el tiempo, correspondería con compresiones y expansiones de una cierta manera muy específica, que es la que se llama el tono puro, y que suena, si tuviese uno una pieza musical, ahí hay una melodía, hay distintas periodicidades, distintas frecuencias, y cada una de esas frecuencias está sonando de acuerdo a un patrón sonoro de compresiones y expansiones que tiene ese paisaje. Y de vuelta, ¿por qué el tono puro? El tono puro es el patrón o el paisaje de vibraciones que describiría un péndulo que está oscilando, y si uno le pone una lapicera en la punta o un pincel y lo pinta sobre una hoja que se está moviendo, eso describiría el tono puro. Ahora, ese tono puro, esa melodía con un tono puro no nos sonó muy musical, sonó un poco a los viejos celulares, de alguna manera, un poco electrónica. Sin embargo, la distinguimos como melodía. Y si la sofisticamos un poco más, agregando a cada tono el doble de la frecuencia, el triple de la frecuencia, 4 veces la frecuencia, la combinación de muchos tonos puros da lugar el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, etc. Y cómo combinamos esas distintas frecuencias dan lugar a un sonido ya más reconocible como un instrumento musical. Entonces, el sonido musical tiene que ver con cosas, con frecuencias que se repiten en el tiempo, con fenómenos de compresión y expansión del aire, por ejemplo, que se repiten en el tiempo. Esta sería una representación un poco caricaturesca de una onda sonora. Las compresiones serían los chiquitos que corren, el oído que las detecta sería la puerta por la que pasan, y pasan, si todos corren a la misma velocidad, a una cierta frecuencia por la puerta. El sonido de arriba sería más grave que el de abajo, porque el de abajo se repite con mayor frecuencia. Pero no solo eso, sino que hay una coincidencia entre el de arriba y el de abajo. Por cada 2 de abajo que pasan, pasa 1 de arriba. Ese es el doble de la frecuencia, y que el oído, por una razón misteriosa hoy para la neurociencia, la distingue como, de alguna manera, el mismo sonido, o la misma nota, como la consonancia por excelencia. Por ejemplo, ba, ba, estoy tentado a hacer el experimento. ¿Qué tal si la mitad para acá cantamos ba? Brillante. Y ahora ba, ba. Vamos juntos. Qué linda la sensación de dirigir. Qué ganas de... primera vez que tengo la experiencia. Pero sonó consonante. Sonó consonante. Había varios que estaban cantando una octava aparte y cantamos la misma nota. De alguna manera estamos pensando que son la misma nota, y estamos pensando que son la misma nota, y esa correspondencia tiene una contraparte matemática, 2-1. Ya esta es la primera indicación de que la gramática musical es numérica. Apareció como un cociente de 2 enteros simples, 2 y 1. Hay una frase que repito siempre de Borges en alusión a la música como un lenguaje, y dice: hay un momento de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice. Eso lo dice infinitamente y no lo entendemos, o quizás lo entendemos pero es indescifrable como una música. O sea que está implicando que la música es un lenguaje. Yo esa frase
la incorporo a la idea de Galileo de que el universo está escrito en lenguaje matemático, el libro del universo está escrito en lenguaje matemático y sus letras son triángulos, formas geométricas, etc. De alguna manera, lo que esto nos está indicando es que el capítulo de música del libro del universo está escrito en lenguaje matemático también, ¿no? Si uno agrega una fila de chiquitos que se repite el triple de veces que el primero, también tendría una coincidencia, porque de cada 2 que pasan en el medio, hay 3 que pasan en la fila de abajo, ¿no? Y esa es otra consonancia que el oído la reconoce como agradable y le llama la quinta. Estas son cosas que las estoy explicando en un término de ondas. Sin embargo, Pitágoras ya lo había descifrado de alguna manera sin saber que el sonido era una onda, porque Pitágoras trabajó con un instrumento muy análogo. Este es el monocorio de Pitágoras, en una versión que hizo mi luthier Matteo Crespi para ilustrar las consonancias musicales, y me gustaría llamar a algún voluntario de la sala que me ayude a ilustrar cómo funciona el monocorio de Pitágoras. Es un instrumento muy sencillo, con una sola cuerda, pero que está dividida en 2 partes, en las que las 2 partes van a sonar. Y la idea es explorar... ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Entonces te voy a pedir que vos toques las 2 partes de la cuerda, lo más fuerte posible si suena. Ahí está sonando medio feo, digamos. No es culpa de Ramiro, sino que es culpa de las diferentes longitudes. Si voy jugando, con esto lo que voy a hacer, si la corto hacia un lado, alargo la otra, ¿no? A ver. Varias veces, sí. Ahí se igualaron. Suenan igual, los largos son iguales, están sonando a la misma frecuencia. Bastante obvio. Ahora, busquemos otra consonancia, otra manera de tocarlas en las que nos resulte agradable. ¿Está bien, no? Esta es la quinta. ¿No? Y la vamos a escuchar en otro fragmento. Dios nonino. Y en otros, ya está apareciendo la quinta, muchas gracias. La octava sería el doble. Gracias, Ramiro. A partir de la quinta se van construyendo distintos intervalos, pero la génesis de la música está acá. La génesis de las escalas musicales están en dividir esa octava, 2-1, en quintas. Entonces, ¿cómo se construyen las escalas musicales? Muy rápidamente. Es multiplicando una frecuencia por 3 medios, que es la quinta, 3-2. Si hubiésemos medido, no tengo la regla para decirlo, el largo de este largo es 1,5 veces este largo. Exactamente. Es la quinta. Entonces, si al do lo multiplico por 3 medios, me da un sol. Y si lo divido por 3 medios, lo multiplico por 2/3, me da un fa. O sea que ya la operación de multiplicar por 3 medios o dividir por 3 medios me da lugar a 3 notas, y quiero que se acuerden de esas notas porque van en el examen. No, porque las vamos a encontrar en la obra, en las 2 obras que vienen después. Curiosamente son 3 notas sencillas que eran la base de la que llamaba el arpa de Orfeo en Grecia, porque estas son exploraciones griegas. Y esas 4 notas son 4 porque está el do, el sol, el fa y el otro do, ¿no? Pero ya con esas, el da, pira, pa, pa, pira, las 3 notas de Dios nonino son do, sol, fa o nota quinta, cuarta, ¿no? Que son la génesis de muchísima de la música popular. Y curiosamente,
estos intervalos aparecen no solo en la música occidental, aparecen en la música oriental, porque la consonancia tiene que ver con un acuerdo entre frecuencias que la mente las interpreta naturalmente así. Si uno sigue agregando notas, 2 más llega a la escala pentatónica. La escala pentatónica existe en el altiplano, existe en Asia, existe en muchísimas culturas que no han tenido mucho contacto entre sí. De manera que el término, la receta matemática para generar escalas, más que en la suma, está en la multiplicación. Y el mundo de las multiplicaciones es el mundo logarítmico. Ya los estoy asustando. Pero en una escala lineal uno tiene el metro o un intervalo dividido en espacios iguales. Cada vez que uno suma un número, camina un paso. O para ustedes camina un paso hacia la derecha, ¿no? Mientras que en la escala logarítmica, cada vez que uno camina un paso, multiplica por el número. Multiplico por 2 de vuelta, que si lo pusiese en una escala lineal sería cada vez más larga, ¿no? Es decir, en una escala lineal, si arranco con el 1, multiplico por 2, y si vuelvo a multiplicar por 2, tengo 4, que ya es un largo más largo, un intervalo más largo, y si multiplico de vuelta por 2 tengo 8. Mientras que en una escala logarítmica, multiplicar por 2, cada vez que multiplico por 2 me desplazo un paso. ¿No? No sé si... Es una manera de dibujar la escala comprimida en algunas partes y más expandida en la otra, de manera que cada vez que multiplico por un número sigo en el mismo lugar. Entonces, camino un paso de la misma longitud. Por ejemplo, si divido la octava multiplicando por 3 medios, caminé un paso de longitud de 1 medio. Multiplico de vuelta por 1.5 y me voy al otro lado. Pero como dividir por 2 es lo mismo, volver a una octava, termino ahí. Estoy multiplicando por 3 medios, pero en la escala logarítmica es sumar siempre un segmento del mismo lado. Cuando me paso de 2, lo vuelvo para atrás porque bajo una octava. Esa sería la receta. Es medio largo, pero esa es la idea central. ¿Pero a qué voy? Voy a que si uno repite este paso 7 veces, curiosamente, ese intervalo que ha sido dividido logarítmicamente aparece dividido de una manera bastante simétrica. En 3 intervalos iguales, aparece dividida simétricamente, y esa es la razón definitiva por la que hay 7 notas blancas en el piano. Porque hay una especie de división, de un accidente numérico, una coincidencia numérica, en la que aparecen 5 intervalos iguales en este proceso de multiplicación por 3 medios, y después dividir por 2 cuando me paso del 2. Y 2 intervalos medio horribles, pero que son 2 intervalos iguales, 256 sobre 243. 7 notas. Y este es el comienzo de lo que es hoy la física en el fondo, y que empieza con la música de las esferas. Es decir, cuando los griegos vieron que había una división en 7 simétrica, pensaron, por eso hay 7 planetas, porque hay una razón, una racionalidad musical en el cosmos. Hoy sabemos que no hay 7 planetas. De hecho, en el esquema griego se contaba la Luna como planeta. Pero sí, la música estuvo detrás de un gran avance conceptual, y es el pensar que las reglas que describen el movimiento planetario, el movimiento más allá de la Tierra, son las mismas que describen nuestro mundo. Y por eso hoy se llama mecánica racional a la descripción del movimiento planetario, porque fue un gran avance luego con Newton el pensar que la misma fuerza que hace que los planetas giren alrededor del Sol, que la Luna gire alrededor de la Tierra, es la fuerza que hace que esto no se caiga, o que esto trate de caerse, digamos, que las cosas caigan. La misma fuerza de gravedad es universal, y esa universalidad fue anticipada por la música. Y hoy sabemos que incluso las teorías más modernas de la física son en el fondo musicales. La teoría de las supercuerdas, que es la última modelo de unificación de las fuerzas del mundo cuántico, es en el fondo la teoría de vibraciones de cuerdas microscópicas, cuyos acordes son las partículas elementales. O sea que la descripción musical sigue viva en las perspectivas modernas de la visión del mundo, ¿no? Les di un pantallazo del arpa de Orfeo, de las consonancias, del hecho de que la gramática musical es numérica y de que en el fondo la música es ritmo. Ese es uno de las tesis de esta presentación. Uno podría decir la melodía, la armonía y el ritmo, pero en el fondo es todo ritmo, porque son coincidencias entre fenómenos temporales que se repiten recurrentemente en el tiempo. La consonancia es la coincidencia entre la octava,
y la nota fundamental, o la quinta es una coincidencia 3 cada 2 veces. La armonía, en el fondo, es un juego de coincidencias que se va transformando a medida que va progresando la obra musical. Y el ritmo mismo también es una repetición temporal, el ritmo más lento de un vals a 1 vez por segundo, mientras que la es un fenómeno que se repite 440 veces por segundo. Pero en el fondo son repeticiones rítmicas. Lo que no se repite rítmicamente es lo que hemos llamado, por motivos históricos y evolucionistas, digamos, desde el punto de vista de la evolución, ruido, ¿no? ¿Por qué no llamar a esto una obra musical, que es lo que uno sintoniza entre emisoras de la radio? Hay calidades de ruido, es decir, así como uno tenía una sola oscilación en el tono puro, una sola frecuencia que se repite en el ruido, el así llamado ruido blanco. Este es un diagrama que no pretendo que lo entiendan del todo, pero lo que está representando es que están todas las frecuencias representadas en el ruido. De alguna manera la música está dentro de ese ruido. Y uno de los conceptos que vamos a conversar en la próxima charla, después del intervalo, en Alcides Lanza, que es la obra que va a tocar Horacio en la segunda parte, hay un entrejuego entre el ruido, o el así llamado ruido, y la así llamada música. Es decir, para Alcides la música emerge del ruido, ¿no? Y ya que estamos en calidades de ruido, este sería otro ruido en el que están representadas todas las frecuencias de vuelta, pero algunas más que otras. Las de más baja frecuencia, las más graves, están representadas con más. Ya hay una gravedad en el sonido y se está empezando a parecer a sonidos naturales. Uno que me gusta mucho es el sonido marrón, que tiene muchas más de las bajas frecuencias, pero es un ruido. Y si cierran los ojos o por lo menos se entregan a la posibilidad de que sea el ruido de una cascada, es quizás el ruido de una cascada, el ruido marrón, ¿no? El agua que cae, ¿no? ¿Por qué no una obra musical, no? A veces escuchar el ruido de una cascada puede representar escuchar una obra musical de la naturaleza, ¿no? Entonces, el arpa de Orfeo, las 4 notas esas, o las 3 notas fundamentales, y el ruido por otro lado. Y Horacio va a tocar ahora unas obras. Me gustaría conversar un poquito y pedirle a Horacio que nos toque las notas del arpa de Orfeo con el piano. Horacio. Lindísimo Beethoven, ¿eh? Bien, buenas noches. Bueno, entonces voy a tocar 2 piezas que tienen mucho que ver con todo lo que estuvo hablando Alberto, el doctor Alberto Rojo. Alberto, por favor. Recién, entonces, son 2 obras. Todo este programa, las partes de obras contemporáneas, están alrededor del tango. Entonces, qué mejor que iniciarlo con Piazzolla y Osvaldo Golijov, que son 2 compositores que, bueno, se manejan dentro de una rítmica que reconocemos todos, por supuesto. Entonces, es un ritmo 3-3-2, los 2 manejan este tipo. Pero... Taca, 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 ¿no? Esto. 3-3-2. 3-3-2. Tac, 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 tac. Vuelta. Entonces, vamos a la... Me sacó siguiente, algunas. ¿no? Claro. Pero yo dije 3-3-2. Pero... Sí. Vamos a la siguiente, ¿no? Sí. Esto. Bueno, entonces, Adiós Nonino de Astor Piazzolla va a ser una obra y porque está incluida aquí. Entonces, el doctor Alberto Rojo, Alberto, estuvo hablando mucho de cómo se llama, de todo lo que significa las primeras descubrimientos de Pitágoras, que considero que habrá sido muy difícil, exactamente como estuvimos probando recién. Sí. No habrá sido tan sencillo conseguir esas primeras 3 notas, ¿no? Entonces nos vamos a detener en un punto en esta... Esas 3 notas, sí. En este punto donde Pitágoras estaba reconociendo estos 3 sonidos. Sí, bueno, algo especial debe haber por aquí, ¿no? Pero lo notable para mí es que, anticipándome un poco quizás a esto, a lo que vas a decir, es que esas 3 notas que Pitágoras usa para la arpa de Orfeo, que la describe en muchísimas obras literarias, están en Piazzolla, están en Golijov hoy, ¿no? O sea, hay algo
intrínseco en la música que persiste a lo largo y que va a seguir persistiendo, ¿no? Por supuesto. O sea, adornado y enriquecido con las tradiciones locales, claro, pero las tres notas van a estar, ¿no? Estas tres notas que los músicos pomposamente podemos quizás llamar tónica, subdominante y dominante están, bueno, a lo largo, desde que lo descubrió Pitágoras todo esto, como modo de estructuras muy, muy, muy fuertes en todo el basamento de la música, ¿no? El ejemplo que voy a dar ahora es justamente de uno de los temas que tanto conocemos todo el mundo, es la cabeza del tema. Así lo llamamos la cabeza del tema, así lo llamamos los músicos, a lo que es el comienzo de un tema musical. Entonces, con respecto a este tema, bueno, hay que pensar que Piazzolla se le haya muerto el padre, está en una situación, lógicamente, muy, muy, muy dramática. Y este tema, a lo largo de este arreglo, va surgiendo con distintas elaboraciones, pero siempre la cabeza se mantiene con estas tres notas, en distintas tonalidades, como lo ven aquí en la estructura. El tema lento, o sea que luego lo nombro tema 2, ¿no? Va a través de la bemol, que es una tonalidad, a través de do, a través de do mayor, mi mayor y sobre el final del tema, luego la bemol mayor, do mayor, la menor, ¿no? Esta obra está dividida en 4 secciones que van a reconocer, espero. Y entonces, la cabeza del tema este es, por eso, situándonos en el dramatismo, ¿no? De Piazzolla, se recibe la noticia de que se muere el padre, entonces encontramos estas primeras 3 notas que son, curiosamente, las del arpa de Orfeo. Yo voy a improvisar un poco lo que yo creo que Piazzolla con lo que empezó a jugar antes de componer Adiós Nonino, ¿no? Estas 3 notas es el mi bemol, la quinta es el si, la cuarta es el la, ¿no? Entonces Piazzolla, lógicamente, hay todo un recurso del barroco que es muy dramático, que es cuando se quiere demostrar dolor, se hacen con una tonalidad definida, se hacen bajos descendentes. Y esto es lo que ocurre con este mini ejemplo que pasa en Piazzolla. Entonces, conviene recordar estas notas para tener una escucha activa cada vez que surge esto en la obra. Entonces, bueno, voy a ello. Entonces, se trata de elaborarlo, ir elaborando este tema a lo largo de la obra con estas 3 notas, ¿no? La cabeza del tema. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora el caso de Golijov es distinto, también tiene estas mismas relaciones. Esta obra está en la menor, Astor Piazzolla también termina en la menor. Tenemos un la, un mi y un re, que son también de las primeras notas. El arpa de Orfeo de vuelta. Estoy vendiendo arpas de Orfeo, parece. Claro, claro. Entonces, el ritmo que usa Golijov, lógicamente, principalmente es sobre esta base. Es una base realmente que reconoce todo el mundo porque supongo que habrán ido a bailar en cualquier boliche, se escucha esta base rítmica, entonces suena así. Entonces, fíjense que es lo mismo que Adiós Nonino, nada más que invertir de primera, cuarta, quinta, en vez de primera, quinta, cuarta. Era Adiós Nonino, esta tan, tan, tan. Son las mismas notas en un orden distinto, ¿no? La idea de Golijov, lógicamente, es trabajar con esto como base armónica rítmica. Piazzolla lo que trabaja es como un fundamento melódico, ¿no? Entonces, Golijov toma estas 3 notas y las empieza a elaborar con otros patrones, como el que voy a tocar a continuación, que también seguramente lo han escuchado muchas veces. Esto lo elabora con mucho gusto en la mano derecha, ornamentando justamente la quinta de la, y suena así. Entonces, la idea es... Espectacular. Yo diría la idea es que me voy con el monocordio y los invito a disfrutar de las elaboraciones del arpa de Orfeo.